Bien, Machu Picchu en crisis, la ciudadela emblemática de Sudamérica, concretamente ubicada en Cusco, Perú, está en crisis, está en crisis. ¿Cómo afecta esto desde la horquilla del turismo y sobre todo qué hacer? Machu Picchu en crisis, hoy en Cuaderno de Economía. ¿Cuál es el impacto económico y cuáles son las soluciones viables para salvar, sobre todo, el santuario, la ciudadela, una ciudadela ya construida en el siglo XV por el emperador Pachacútec y en el camino, desde luego, salvar al turismo local? Bienvenidos entonces a Cuaderno de Economía, nuevamente el podcast que explora con datos y análisis el pulso económico de nuestro país. Hoy hablaremos de un tema crítico, de un tópico relevante, la crisis del turismo a propósito o alrededor de Machu Picchu, un patrimonio de la humanidad, un patrimonio global, evidentemente un patrimonio también local de Perú y, si me apuran, de Sudamérica. ¿Qué o cuáles son las principales repercusiones o los principales impactos que registra en la economía local y cómo revertirla? Sobre todo, cómo podemos salvar aquel problema que está afectando tanto al turismo receptivo, mejor dicho, al turismo local como al turismo receptivo. Y esto lo vamos a desarrollar de una manera muy clara y no solo vamos a quedarnos en el aspecto o en el tópico del problema. Acá en Cuaderno de Economía nos gusta brindar soluciones y me parece que eso es válido, me parece que eso es parte del espíritu también de Cuaderno de Economía, ¿no? No solamente el análisis, no solamente el diagnóstico, sino también brindar justamente eso, ¿no? ¿Cuáles son las probables salidas que se le puede dar a este entramado que de momento se llama Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu, ¿no? Bien, como reflexión inicial, para iniciar este podcast, lo que podemos indicar es lo siguiente, ¿no? Machu Picchu es una joya del mundo, es una joya del planeta Tierra, es una joya de la humanidad y evidentemente es una joya del turismo de Perú y atraviesa por una de sus peores crisis, boletos agotados, mala gestión y un impacto directo e indirecto en la economía del Cusco. ¿Estamos acaso colocando en riesgo el futuro del turismo en el Perú? Hoy en Cuaderno de Economía, como ya indicamos, vamos a analizar con datos, con cifras y vamos a otorgarles a ustedes las soluciones a propósito de lo que está pasando realmente en Machu Picchu y cómo vamos a salvar Machu Picchu antes de que sea demasiado tarde. A ver, en el contexto, Machu Picchu es un icono turístico global, mundial, y es el icono más, el hito turístico más visitado de Perú, generando ingresos, digamos, no vamos a decir extremadamente altos, pero sí claves críticos importantes, ¿no? En 2024 recibió 1,5 millones de turistas, con una cota diaria, un límite diario acotado de hasta 5.600 visitantes por temporada alta, en temporada alta, y alrededor de 4.500 en temporada baja. Esto de acuerdo con datos de las respectivas cámaras turísticas y el gobierno regional, evidentemente del Cusco. No obstante, en un reciente informe de Contraloría, esto está señalando sobrecargas muy peligrosas para la integridad arqueológica del santuario, de la ciudadela, reflejando estos sobrecargas. Lo dicho, entre mediados de abril de este año y mayo, llegaron a ingresar, a introducirse, a penetrar alrededor de 550
a casi 800 visitantes por ruta en temporada regular, cuando el límite recomendado por especialistas, se entiende a arqueólogos, es de 450, es decir, se ha llegado casi a duplicar el tránsito alrededor de la ciudadela. Y entre 400, casi 500 a 640 visitantes en temporada alta, cuando lo recomendado es alrededor de 500, ¿no? Eso de acuerdo con datos del diario Ahora, ¿no? Entonces, entre los principales problemas que podemos detectar en Machu Picchu, un paréntesis, esta ciudadela fue construida, como indicamos al inicio, por el emperador Pachacútec, padre de Túpac Yupanqui, el noveno emperador del Perú, del Tahuantinsuyo, perdón, que abarcaba en su máximo esplendor el sur de Colombia, el actual Ecuador, evidentemente el actual Perú, una partecita de Bolivia, algo pequeñito de Bolivia, la zona del Collao, y el norte de Chile, una parte muy importante de Chile, y el norte, una parte muy importante de la Argentina. Es decir, este patrimonio es sudamericano, ¿no? Esto trasciende las fronteras de Perú, esto trasciende el patrimonio de Perú, esto es un patrimonio de Sudamérica, ¿no? Esto es sudamericano, por eso es que como sudamericanos nos debe preocupar muchísimo lo que está pasando en Machu Picchu, ¿no? Bien, sigamos entonces. Entre los principales problemas detectados que podemos haber identificado acá en el cuaderno de economía, en primerísimo lugar está la gestión de entradas. La gestión de entradas de tickets, que es extremadamente ineficiente, deficiente. Las ventas, en primer lugar, son presenciales, lo que genera evidentemente una incertidumbre brutal en los turistas, tanto locales como extranjeros, porque no se sabe si van a poder acceder a la ciudadela o no. Ahora, ¿quién diablos hoy en día, siglo XXI, en plena época de digitalización, pone a la venta boletos presenciales? Y literalmente en el pueblo colocan una mesa, ¿no? Y venden los boletos. En un pueblo donde no tienes tu accesibilidad, tienes que llevar cash, evidentemente tienes que llevar efectivo, y eso provoca unas colas entre 2, 3, en mejores escenarios puedes esperar 2 horas, en el peor de los escenarios pueden ser 5 horas. Entonces, como comprenderán, hay ahí un gran problema de eficiencia y eficacia, ¿no? Y genera lo que dije hace un ratito, ¿no? Lo que hemos dicho hace un ratito acá desde Cuaderno de Economía, incertidumbre. Y suelen quedar muchos boletos sin transferirse a un sistema online, a un aplicativo, y con los consecuentes colapsos en o dentro de cualquier sistema digital alternativo. Esto de acuerdo con miradasnoticias.com. Lo segundo que se ha podido observar dentro de la problemática de Machu Picchu es una crisis reputacional, ¿no? Una crisis reputacional que pues ha provocado ver y observar pérdidas económicas que son claves no solamente para la periferia, las actividades, digamos, no solamente para el mismo rango turístico, para la misma operación turística, sino para las actividades conexas, para las actividades turísticas conexas. Se han reportado cancelaciones y operadores turísticos internacionales están retirando a Perú de sus catálogos. Ojo, y estamos hablando de operadores mayoristas, con la subsecuente pérdida por parte de operadores minoristas. ¿Me dejo entender? O sea, Perú está siendo tachado por la ineficiencia, por la ineficacia, por la dejadez, por la irresponsabilidad de las autoridades, tanto regionales como por la, digamos,
falta de visión por parte de las autoridades ya locales, ¿no? Los gobiernos locales. Está el Perú siendo tachado. Está el Perú en estos momentos por esta tontería de no saber gestionar un patrimonio cultural, turístico, un patrimonio de la humanidad. El Perú prácticamente está siendo vetado, está siendo o se está constituyendo en un país paria turísticamente hablando. Corremos ese peligro. Se estima que solo en el 2022 por entradas presenciales no vendidas se perdieron alrededor de 25 millones de soles, eso es un aproximado 6,5 millones de dólares, ¿no? 3. Impacto en la imagen del país. Esto evidentemente, si somos un país que estamos muy cerca a constituirnos como un país paria internacionalmente hablando y turísticamente hablando, eso evidentemente registra un impacto en la imagen del país, ¿no? Medios internacionales, globales, ya incluyen a Machu Picchu en destinos no recomendados, no recomendables, debido al hacinamiento y a la mala organización, esto con datos de Infobae. 4. El riesgo patrimonial. Existe una propuesta peligrosa por parte de las autoridades de cultura locales de Perú para ampliar el aforo, esto es increíble, a 27,000 personas diarias sin ningún tipo de base técnica. Esto podría causar erosión en el terreno. Recordemos que Machu Picchu no necesariamente está ubicado en un terreno pues muy sólido, porque Machu Picchu prácticamente está en una zona de ceja de selva, ¿no? Corríjanme ustedes, está en una zona de ceja de selva. Por lo tanto, no es un terreno muy apto para, digamos, transitar con mucha, digamos, dinámica, ¿no? Por parte de personas que visitan la ciudadela, ¿no? Entonces, el riesgo patrimonial es grande, ¿no? Esta propuesta riesgosa por parte de las autoridades de cultura, vale decir, autoridades políticas, para extender el aforo hasta 27,000 personas, primero no tiene ningún sustento técnico y segundo, esto va a causar o puede causar una erosión en el terreno, según, de nuevo, Infobae. También desgaste de estructuras y puede comprometer la conservación del sitio, ¿no? Del sitio arqueológico, del sitio, digamos, culturalmente hablando, turístico, ¿no? 5. Problemas ambientales y depresión local. Existen deficiencias, se han detectado, de acuerdo a intercambio punto P, deficiencias en el manejo de residuos, aguas residuales, contaminación sonora, impactos sobre el ecosistema del santuario histórico. Además, existe pues el riesgo, o existiría el riesgo de incendios forestales en zonas circundantes que evidentemente continúan siendo una amenaza, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos económicos para el turismo local? Pero antes de ello, vamos a hablar de también otros males, ¿no? Que ha detectado, por ejemplo, el portal El Búho, ¿no? A propósito de Machu Picchu, ¿no? Es decir, antes de ingresar al efecto económico, al impacto económico, al golpe económico del deterioro, de cómo se ha venido deteriorando Machu Picchu y la gestión alrededor de Machu Picchu, vamos a hablar de cómo el Búho reportó distorsiones en el mercado alrededor del operativo de Machu Picchu, ¿no? Y vamos a citar un reporte del Búho, lo vamos a compartir en estos momentos, a ver si lo podemos enfocar. Ahí está, ahí está. Cusco, Concetur se corona como el monopolio dorado de Machu Picchu que no paga su deuda social, dice El Búho de Arequipa, el portal digital El Búho de Arequipa. Según El Búho de Arequipa y en reporte fiel, Concetur se corona como el monopolio dorado de Machu Picchu que no paga su deuda social, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Desde el año 95, dice el Búho, en reporte fiel nuevamente, la empresa Concetur controla la exclusiva, ¿no? La exclusiva ruta de transporte
entre Aguascalientes y el santuario histórico de Machu Picchu, un monopolio blindado por contratos contradictorios. Primero dijeron eran 2 años, luego 30. La Corte Suprema lo declaró falso ese contrato extendido y el Tribunal Constitucional lo calificó de inconstitucional, pero la empresa sigue operando sin título habilitante, según Indecopi, en, de nuevo, reporte fiel, de acuerdo con el portal digital El Búho, ¿no? Entonces, hay también pues un problema ahí, evidentemente, que tiene que ver con estas distorsiones del mercado alrededor de la operación de Machu Picchu, ¿no? Lo dijo el portal El Búho, no lo digo yo, no lo dice Cuaderno de Economía, ni siquiera lo dice El Búho, ¿no? Ya esto es con información de acuerdo con la Corte Suprema, ¿no? Y con el Tribunal Constitucional, repetimos por tercera vez en reporte fiel, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un problema, ¿no? Ahí tenemos un problema. Ahora, también antes de ingresar al tópico tan importante como es, o tiene que ver con los efectos económicos para el turismo local, quisiéramos también dar un repaso al tema de la compra de tickets para Machu Picchu, ¿no? Y es algo que nos parece importante citar porque acá hemos identificado un personaje que es muy interesante. Él es Juan Stoessel, ¿no? O Stoessel, ya para que no digan que Eduardo estudió en la Maximilian Universität de Múnich. Bueno, Juan Stoessel es uno de los adalides de la situación, ¿no? Es uno de los defensores de la situación de Machu Picchu, ¿no? Y es vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, y además Stoessel tiene la ventaja, la particularidad, ¿no? de vivir en el Cusco, ¿no? Así que es interesante siempre, porque claro, uno desde Lima, desde la comodidad, ¿no? Puede decir X cosas, ¿no? Muchas cosas de Machu Picchu, pero lo cierto es que los que viven allá en el Cusco saben de la realidad mejor que nadie, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito lo que dice Juan Stoessel, ¿no? Y esto, repito, es importante porque él no solamente es testigo de parte de la situación de Machu Picchu, sino que él vive allá, ¿no? Vive allá. ¿No? A ver, él habló en su momento, ¿no? Que no se suspendió. Esto es una intervención de diciembre del 2023. ¿Ya? Vamos a buscar algo más actualizado. Vamos a buscar algo más actual. ¿Ya? Porque sí hay un tema que sí nos está moviendo, nos está picando el ojo, ¿no? Nos está picando el ojo. Pues vamos a ver en su cuenta X, ¿no? A ver, acá en la cuenta X de Juan Stoessel podemos ver una entrevista que le hicieron, me parece, no sé si en La Mula u otra plataforma. Él habló de 240 millones de soles anuales que genera Machu Picchu solamente en tickets, y 7 millones se gastan en planillas. El resto del dinero regresa a Lima. El Ministerio de Cultura no toma acción con la cantidad de cosas que se pueden avanzar y mejorar. Lamentable, dice. O sea, esto es importante, ¿no? Eso es importante porque acá cuando hablamos de que de 240 millones de soles, solamente 7 se gastan en planillas y el resto regresa a Lima. Acá hay un tema creo que uno no necesita ser economista para darse cuenta que acá hay un problema de gestión muy fuerte, ¿no? Que acá existe un problema de gestión muy fuerte. Y eso evidentemente nos mueve la aguja a cualquiera, ¿no? Luego, a ver, Machu Picchu merece un boleto al siglo XXI,
¿no? Dice Jaime Dupuy, y lo cita, y Juan Stoessel Flores lo repostea, ¿no? Y copia a la PCM, al Ministerio de Cultura, a Mincetur, al Viceministerio de Turismo, Promperú, en fin, al gobierno regional del Cusco, ¿no? Y evidentemente a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿no? Señores, como dice Jaime Dupuy, Machu Picchu merece un boleto del siglo XXI, ¿no? Machu Picchu, dice Jaime Dupuy, desde su cuenta X, no puede gestionarse pensando en beneficio de unos cuantos ni orientado solamente a la urgencia del día. Requiere una estrategia a largo plazo que combine tecnología, conservación y desarrollo local. La venta 100% digital de entradas no es un capricho, es una medida urgente para cuidar nuestra joya. Machu Picchu merece un sistema de entradas a la altura de su grandeza, dice Jaime Dupuy. ¿Quién es Jaime Dupuy? Jaime Dupuy es director ejecutivo de Comex Perú, ¿no? A ver, luego en una entrevista que le hicieron en Canal N, Juan Stoessel Flores indica lo siguiente: en el mundo la venta de entradas físicas sí existe. Sin embargo, la historia no es como se cuenta, se vende de manera presencial lo que no se pudo en las plataformas virtuales. Claro. Eso es lo que se pide. No destruyamos más la imagen de Machu Picchu en el Perú, ¿no? Y ahí están, pues, evidentemente, las grandes colas, ¿no? Vean esas colas, ¿no? Vean esas colas, ¿no? ¿No? Hay un tema, ¿no? Hay un tema que o 5.600, dependiendo del día, que se tienen que vender romano o en la. El ministro lo que ha dicho es que en todo el mundo se usa esta venta mixta. Incluso ha dicho, ojo, que esto ocurre en el Coliseo Romano o en la Muralla China, que hay una venta mixta de entradas que se venden físicas y entradas que se venden de manera virtual. Es cierto, pero se olvidó de decir lo siguiente: todo se vende a través de la plataforma, y si sobran entradas, se venden en boletería de la Muralla China. Eso es verdad. Eso es verdad. Importante, similar a Machu Picchu. Acá es distinto. Aquí hay 1.000 entradas de las 4.600 o 5.600, dependiendo del día, que se tienen que vender físicamente. Y esto genera esta expectativa, y esto genera este desorden terrible, y genera que la imagen del país se vea perjudicada. Es muy difícil hacernos. Claro, es un tema de imagen, y que va más allá, si ustedes me apuran, va más allá del tema no solamente económico, sino también es un tema de reputación, como indicamos hace un ratito, ¿no? Entonces, vamos, lo dicho, a los efectos económicos sobre el turismo local, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos efectos económicos, ¿no? Ya vimos qué es lo que pasa alrededor de, digamos, distorsiones del mercado, como pueden ser monopolios. Ya hemos visto los riesgos reputacionales, ya hemos visto los temas tecnológicos digitales, ya hemos visto los temas, digamos, de imagen, ya hemos visto los temas de conservación medioambientales. Ahora veamos los temas económicos. Primero, la caída de visitantes afecta directamente a agencias de viajes, la industria de guías de turismo, la industria de transporte. Ya vimos que hay un monopolio ahí que hay que combatir, ¿no? De acuerdo con datos del Búho, una plataforma regional de Arequipa. También esto afecta la industria periférica, los encadenamientos alrededor de la hotelería, restaurantes y otros servicios, tanto en Cusco como en Aguascalientes, ¿no? 2. El sistema fragmentado de boletos presencial versus digital, ya escuchamos a Juan Stoessel, resta eficiencia y genera o provoca incertidumbre, nerviosismo, falta de datos, falta de claridad, tanto para operadores turísticos, que la verdad que ellos no saben qué hacer, porque, a ver, si tú eres operador, ¿qué vas a vender? ¿Cómo puedes vender un servicio si no sabes claramente, cristalinamente, qué es lo que vas a vender? Bien, generan entonces incertidumbre para operadores y para turistas. Es decir, genera incertidumbre tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Y esto
evidentemente reduce ingresos y estabilidad en el sector, ¿no? Esto con datos de miradasnoticias.com. 3. La reputación dañada, perjudicada, golpeada, impactada del destino, en este caso Machu Picchu, en este caso Cusco, puede derivar o decantar en pérdidas mayores, tanto en ingresos como en inversión futura. ¿Qué medidas de alguna manera ya se han implementado? Vamos a ver, acá en el caso del Cusco, ¿no? En junio del año pasado se introdujeron, es decir, en junio del 2024 se introdujeron nuevas normas de acceso. Turnos, entradas nominales, control por QR, códigos QR, cosa que la verdad que no tiene ningún sentido, ¿no? Y 3 circuitos turísticos definidos, ¿no? El panorámico, el clásico y algo que se llama realeza, ¿no? Muy bonito los nombres. Esto mejoró la experiencia y redujo un pelín a las aglomeraciones según el diario El País. Lo segundo que se indicó o se implementó fue en respuesta a la crisis de la venta presencial, ¿no? En julio de este año, es decir, hace un mes, se eliminó ese formato desde agosto, es decir, desde este mes, habilitando 5 ventanillas de atención simultánea y visualización en tiempo real de disponibilidad. Pero por lo que ha declarado Juan Stossel, creo que no ha dado muy buen resultado. 3. Los gremios, vale decir, todos los gremios que están encadenados, ¿no? Todas las industrias encadenadas alrededor del santuario histórico, piden declarar a Machu Picchu como activo crítico, es decir, activo en peligro, ¿no? Lo que permitiría, de acuerdo con datos de la República, un diario local, una mayor intervención estructural y recursos, sobre todo recursos dinerarios para su salvaguarda. Pero también, como dijo Juan Stossel, estamos observando que de estos 240 millones que se generan, muy pocos pues se quedan en el Cusco, ¿no? Bien, entonces, como en Cuaderno de Economía nos gusta dar soluciones, vamos por ellas, pues, ¿no? ¿Qué les parece si vamos buscando soluciones, ¿no? Soluciones a estos problemas claves, críticos, y cuáles son las rutas para salir de esta crisis, ¿no? A ver, yo creo que dentro de la digitalización total del sistema de boletos, acá les hemos preparado un cuadrito para que tengan ustedes idea, un poquito resumida de lo que puede pasar en el Cusco y en concreto en Machu Picchu. Bueno, creemos que dentro de la digitalización total del sistema de boletos, con infraestructura robusta, sólida, sostenible, autosostenible, extensiva, prolongada, robusta y confiable, creemos que progresivamente se puede ir eliminando, ¿no? Bloqueando, cortando de una buena vez la venta presencial, ¿no? Eso creo que puede ser también una salida muy importante, ¿no? Porque claro, tienes tú un efecto económico local, pero creo que la digitalización en su plenitud podría ser una realidad en la medida que progresivamente, repetimos, se pueda ir eliminando el tema presencial, ¿no? La planificación anual de ventas, ¿no? Yo creo que abriendo reservas con suficiente anticipación, por ejemplo, una venta anual desde octubre previo, ¿no? Permitiendo mayor claridad para los oferentes, en este caso los operadores turísticos, sean mayoristas o minoristas, y también para la demanda, para los turistas, creo que también no solamente permitiría claridad, sino también permitiría predictibilidad al momento de generar ingresos y mayor planificación también de estos, donde no solamente el gobierno central, a través de las autoridades de cultura, sino también el gobierno regional y los gobiernos locales podrían tener una idea de cómo destinar aquellos recursos, ¿no? Ya planificados en 6, 8, 12 meses en adelante, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado también podríamos ir observando una buena, digamos, planificación, ¿no? Otro problema principal
que tiene que ver con el aforo no controlado, ¿no? Y donde podríamos colocar o diseñar normativas o estrategias para aplicar límites técnicos, implementar un plan maestro, que sería también parte de una planificación más de ex ante, como decimos los economistas, ¿no? Una planificación que te permita por lo menos estimar, ya, si no vas a proyectar, estimar cuál va a ser el aforo. Los datos existen, las series de tiempo existen. ¿Me dejo entender? Es decir, la data existe, lo que hace falta es simplemente una corrida, contraten a un buen economista que sepa de econometría, no me contraten a mí, contraten a otro economista cusqueño, que hay buenos, ¿ya? Y proyecten, ¿no? Ese aforo, ¿no? La gobernanza fragmentada, ya lo hemos dicho, ¿no? Que puede combatir esas decisiones improvisadas, esos conflictos, esas decisiones informales, y esto puede ser pues parte de una gobernanza más multisectorial, con mesas multisectoriales de diálogo, donde participe el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, operadores turísticos tanto mayoristas como minoristas y otros encadenamientos leídos en industrias como transporte, como guías turísticos, como restaurantes, como hoteles, etcétera, ¿no? En el tema de la saturación de Machu Picchu, yo creo que podríamos hablar de una solución que tiene que ver con la difusión del turismo hacia otros emplazamientos también, ¿no? O sea, no todo tiene que ser Machu Picchu, ¿no? Espíritu Pampa, Choquequirao, Cuelap, Valle Sagrado. Es decir, creemos, los economistas siempre tenemos, sobre todo los economistas financieros, siempre hablan, por ejemplo, de diversificar los activos, no concentrar los activos, no poner todos los huevos en una misma canasta. Y creo que eso también puede significar o ser válido al momento de hablar de la industria turística, ¿no? Sobre todo para distribuir el riesgo de deterioro o de deteriorar un activo turístico como Machu Picchu, ¿no? Sobre todo para proteger, con el objetivo de proteger Machu Picchu y también con el objetivo de generar descentralización económica y cultural, ¿no? Yo creo que esto también puede ser una solución. Esto ya lo dijo en su momento el Financial Times, también lo replicó en su momento la República, ¿no? La protección ambiental reforzada también es una solución. Hay que generar una mejor estrategia, una mejor gestión de residuos, seguridad ante incendios forestales, mayor cultura de seguridad y control de impactos ecosistémicos, ¿no? ¿Por qué no tenemos guardabosques, guardaparques en Machu Picchu? ¿No? ¿Por qué no tenemos una policía montada, ¿no? ¿Por qué no tenemos unidades montadas alrededor de Machu Picchu? Ya que no pueden llegar ahí vehículos, ya sea por vía terrestre, por vía aérea, menos por vía aérea. ¿Por qué no tenemos policías montados? En lugar de tenerlos acá en la ciudad con los pobres caballos que no están acostumbrados al asfalto, mandemos esas unidades montadas al Cusco. Y desde ahí que generen vigilancia, que generen también gobernanza y que generen autoridad, ¿no? Y evidentemente, en séptimo lugar, creemos dentro de nuestra matriz de soluciones una mejora en la infraestructura operativa y física, ¿no? Por ejemplo, permitir el reingreso para necesidades médicas, instalar baños asequibles y racionalizar las rutas de acceso, ¿no? Creemos que eso es muy importante, ¿no? Entonces, me parece que esas son 7, a ver si son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluciones, ¿no? Bueno, en realidad son 7, ¿no? Pero que pueden ser implementadas, no, digamos, a largo plazo. Estas soluciones pueden ser implementadas ya. No se necesita, digamos, mayor planificación, no se necesita mayor tiempo, ni por parte del gobierno central, ni por parte del gobierno regional. Esto se puede implementar ya de una vez. A ver, una corrida de estimación turística de venta de entradas en función a datos, a series de tiempo, eso lo puede hacer cualquier econometrista, ¿no? Un estudiante
de tercer año de económicas, de una escuela de economía, ya puede estar en condiciones de hacer una corrida econométrica medianamente seria. ¿A qué esperan, coño? Como dirían los españoles, ¿a qué esperan? Eso es relativamente sencillo, ¿no? El tema de distribuir los atractivos turísticos, yo creo que es una campaña que no va a costar mucho al Mincetur. En lugar de que el Mincetur pues haga campañas que pues no suelen ser las mejores en términos de resultados prácticos, creo que el Mincetur podría hacer una campaña para distribuir, ¿no? Para diversificar la cartera, la oferta turística y establecer mesas multisectoriales, no solamente con el gobierno central, sino con el gobierno regional y gobiernos locales, junto a industrias conexas o periféricas, vale decir, encadenamientos turísticos, industria de guías, industria de transportes, industrias X, ¿no? Restaurantes, hotelería. Yo creo que eso también es fácil, ¿no? Y la protección del santuario a través de una policía montada, con unidades montadas, yo creo que también es relativamente, no es tan largo el periodo de implementar estas soluciones, ¿no? A ver, como gran final, ya para irnos a descansar, hoy es viernes, debemos estar cansados, ya queremos tomarnos nuestros buenos tragos. A ver, como conclusiones principal y como reflexión también al final, ¿no? Enfrentar la crisis de turismo en Machu Picchu y en general en Perú, porque estamos viviendo una crisis en Perú, ¿no? Tenemos una crisis en Perú que tenemos que enfrentarla. Miren, este cuadro es del economista Víctor Fuentes, ¿no? No estamos llegando, no estamos ni acercándonos a cifras del año 2019. Miren la gravedad en la que se encuentra el sector turismo. Ok, el Perú no vive del turismo, hay que ser sinceros, hay que ser muy francos. No somos un país turístico. ¿Por qué? Porque no tenemos infraestructura turística. Está bien, no me maten, pero es la verdad, no me maten. Yo sé los grandes esfuerzos que hacen los operadores turísticos para sacar adelante una industria de la cual no vivimos. Nosotros vivimos de exportar piedras, cobre, plata, oro, zinc, etcétera. 60% de nuestras exportaciones son explicadas en minerales. No somos México, no somos Colombia. Pero esto que vemos, ya pues, da miedo, ¿no? Entonces, decíamos que el tema de Machu Picchu, de enfrentar la crisis de turismo en Machu Picchu, exige voluntad política. Es un tema de política pública. Es un tema de política pública que también, o donde también interviene el sector privado. Y soluciones ya las hemos dibujado, media docena de soluciones. Pueden haber más, alianzas público-privadas, obras por impuestos, etc. Pero lo cierto es que, y sigo con la conclusión de este podcast, enfrentar la crisis de turismo en Perú, y en concreto en Machu Picchu, Cusco, exige voluntad política, exige política pública, exige decisión política, coordinación multisectorial y una visión a largo plazo. El turismo debe ser una herramienta de desarrollo, no de desgaste. Y desde Cuaderno de Economía seguiremos analizando estas dinámicas para apoyar, para ayudar a construir soluciones sostenibles alrededor de una actividad que, si bien es cierto y no obstante, no es una de las actividades que aportan más al Producto Bruto Interno de Perú, es una actividad que a largo plazo, bien gestionada, sí lo va a hacer. Bien, eso es todo de momento. Muchísimas gracias por escucharnos. No me quiero ir sin antes agradecer a Williams Spa. Que está en la calle de Los Higos, 125 La Molina, espalda del Centro Comercial Metro. Atiende lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 10 a 19 horas. Williams Spa, le agradecemos mucho su apoyo a Cuaderno de Economía.
Bien, entonces lo dicho. Nos vemos ya la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguirnos. No se olviden de regalarnos su apreciado me gusta. No se olviden de suscribirse al canal. Denle clic a la campanita para recibir las actualizaciones correspondientes a Cuaderno de Economía. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias y buen fin de semana. Chao.